días. En esta sesión hablaremos de la fuerza-resistencia y circuit training. Expondremos el trabajo yo, Paula Vicente Rodríguez, y mi compañero Daniel Lluvero Hernández. El índice de nuestro trabajo es el siguiente, estos 8 puntos. En primer lugar, conceptualizaremos los términos de fuerza-resistencia, los factores que intervienen y de circuit training. Posteriormente clasificaremos en función de dos parámetros, del carácter y de la duración. Continuaremos con el entrenamiento de fuerza de carácter general, proseguiremos con el de carácter específico. Os mostraremos un diseño de programas de entrenamiento para resistencia muscular en función de la duración, si es corta, si es media o si es larga. Ejemplificaremos un circuit training, os daremos nuestras conclusiones del trabajo y os mostraremos la bibliografía que hemos utilizado para desarrollarlo. El término fuerza-resistencia lo definimos como la capacidad de un grupo muscular de actuar frente al cansancio durante repetidas contracciones, es decir, la duración fuerza a largo plazo. Esto quiere decir que la capacidad de resistir contra el cansancio durante cargas de larga duración o de repetitivas, en un trabajo que puede ser muscular estático o dinámico. Es una combinación de fuerza y resistencia la que genera resistencia muscular. La resistencia muscular es la capacidad de un músculo para realizar un trabajo durante un periodo prolongado. La mayoría de deportes contienen un componente de resistencia y los métodos para la resistencia muscular entrenan los aspectos neuronal y metabólico específicos de un deporte. Teniendo clara la definición, los factores que determinan esta fuerza-resistencia son el volumen, la frecuencia y la intensidad. El volumen del estímulo es el número total de repeticiones. La frecuencia del estímulo es el tiempo por repetición y la intensidad es el porcentaje de la fuerza máxima. En esfuerzos de menos de 30 segundos, el factor limitante es la fuerza máxima, y en esfuerzos de más de 30 segundos, el factor limitante son los procesos metabólicos. Las características generales del entrenamiento de fuerza-resistencia son las siguientes. La duración del estímulo está relacionado con la competición, en función de si es una competición larga o corta. La preparación y el entrenamiento será de una manera o de otra. Se aplica una sobrecarga superior a la de la competición en algún punto del entrenamiento. En los periodos preparatorios, los entrenamientos suelen ser de carácter más general, sobre todo al inicio. Estas cargas endurecen los tejidos blandos de las articulaciones, preparándolas para soportar intensidades más elevadas. Es más de carácter preventivo, fortaleciendo los tendones, por ejemplo. Y en los periodos más específicos, como explicaremos después posteriormente, el ejercicio que se realiza es mucho más similar, más semejante a la competición en cuanto a técnica y el sistema energético. Ahora os hablaremos del circuit training. El circuit training es un método de entrenamiento de fuerza muy popular, sobre todo entre deportistas principiantes por su facilidad. Este método consiste en realizar varios ejercicios con un intervalo de tiempo controlado, normalmente 30 segundos entre ellos, y aporta una estructura organizada alternando los grupos musculares. Esto que produce que facilita una posterior recuperación mucho más favorable. El circuit training desarrolla también las bases de la fuerza para futuras fases del entrenamiento y además también permite trabajar la resistencia cardiorrespiratoria y específica, combinando el entrenamiento resistido y el de la fuerza. Se puede usar desde la primera semana de adaptación anatómica y el entrenador es quien debe seleccionar las áreas de trabajo según el equipo del que dispone, la experiencia. En función de la experiencia de los atletas, posteriormente podrá ir progresando, comenzará con unos ejercicios con su propio peso corporal o cargas pequeñas, menores, y con el tiempo puede aumentar la carga usando balones medicinales, barras de pesas, máquinas de pesas. La intención del circuit training es que implica a la mayoría de los grupos musculares con independencia de las necesidades del deporte específico.
Es decir, el entrenador debe aportar un enfoque multilateral, porque también debe trabajar los músculos agonistas, ya que después de todo son los motores para hacer una ejecución eficaz de las destrezas más específicas del deporte que queramos trabajar. La fuerza-resistencia la podemos clasificar en función de la especificidad de la actividad o en función de la duración del esfuerzo. En función de la especificidad del entrenamiento, de la actividad, puede ser de carácter general, que sería un entrenamiento más inespecífico, previo, preventivo, profiláctico. De carácter específico, ya nos adentramos más en rasgos deportivos, en grupos musculares más específicos, en función del deporte y el objetivo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, un futbolista realizar extensiones de cuádriceps como máquina. Y de competición ya sería según las situaciones pues competitivas, aumentando ya ligeramente las resistencias a vencer y demás. En función de la duración, esta clasificación es muy interesante porque en función de la duración del esfuerzo puede ser de corta duración, media duración o de larga duración, la fuerza-resistencia. Esta clasificación la explicaremos un pelín más detallada en la siguiente diapositiva. Vale, en función de la duración, la resistencia muscular de corta duración es la necesaria para pruebas que duran entre 40 segundos y 2 minutos, ya que implica la capacidad láctica y potencia aeróbica. Esto quiere decir que el principal sistema de energía es el anaeróbico láctico, que implica una ejecución explosiva de repeticiones a un ritmo muy rápido, a gran intensidad y constante. Por ejemplo, en natación, para 100 metros, se realizaría mucha preparación, mucho entrenamiento de corta duración. En la resistencia muscular de media duración es la típica de deportes cíclicos en los que la actividad dura entre 2 y 8 minutos y que requiere ya una potencia aeróbica. Es predominantemente aeróbico, a nivel metabólico, mantiene constante la carga, la velocidad, el número de ejercicios. Por ejemplo, natación ya son 200-400 metros, 1000 metros de piragüismo, patinaje artístico, aquellos en los que exposición o la competición tengan una duración de eso, 2-4 minutos, 8 minutos con 8. Y en la resistencia muscular de larga duración es la capacidad de aplicar fuerza contra una resistencia estándar durante un periodo de más de 8 minutos. ¿Vale? También implica predominantemente capacidad aeróbica. Por ejemplo, sería el remo, una competición de remo completa, una carrera de ciclismo. En función del carácter, la clasificación dividía el entrenamiento de la fuerza-resistencia. En función del carácter, la clasificación dividía el entrenamiento de la fuerza-resistencia en general o en específico. En primer lugar, yo os hablaré del general y mi compañero continuará con el específico. A nivel general, se trata de un entrenamiento profiláctico y preventivo. La primera fase de adaptación anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplica en todas las modalidades deportivas al principio de la temporada. La adaptación anatómica se concentra en el desarrollo de la fuerza general de la zona media, con el equilibrio muscular y la prevención de lesiones, mediante el refuerzo de los tendones. Como su nombre indica, la adaptación anatómica prepara el cuerpo para las fases más difíciles que le siguen, que sería la específica, que ya se centra más en el deporte específico que trabaja. Tiene como objetivo reforzar los tendones y los ligamentos de las principales articulaciones que se van a trabajar, así como equilibrar las prestaciones de los grupos musculares, tanto agonistas como agonistas. Este tipo de entrenamiento, en el caso de los deportistas más experimentados, lo que persigue es un aprendizaje, un recordatorio de la técnica de ejecución de los principales ejercicios que van a componer su programa. Se aconseja el predominio de ejercicios poliarticulares y biarticulares, de carácter muy general, como pues, con carga a 2 tiempos, sentadilla, press banca, press dorsal, con el propio peso corporal, subir la cuerda, flexiones, ejercicios de fuerza parejas, por ejemplo. En cuanto a las formas de organización, se aconseja la utilización también de circuitos, diferenciando, por ejemplo, circuitos por tiempo o por repeticiones. Como podéis ver en la pantalla, la carga sería regulable entre el 30 y 60%, realmente un 40% es suficiente para poder llevar a cabo toda
todo el entrenamiento. El número de ejercicios sería unos 10-15, unas 2-3 series más o menos, con unas 15-30 repeticiones de cada ejercicio y un descanso de 1 o 2 minutos entre cada serie. En función del carácter, la clasificación dividía el entrenamiento de la fuerza-resistencia en general o en específico. Bueno, en función de las modalidades deportivas tenemos dos grandes grupos de deporte, que son los de prestación y los de situación. En los deportes de prestación, el entrenamiento de la fuerza resistencia específica y resistencia muscular específica adquiere una gran importancia. Deportes como la natación, el ciclismo y el remo presentan programas de frecuencia resistencia específica muy sistematizados a lo largo de toda la temporada. El principal objetivo es simular las exigencias energéticas y de la fuerza de la prueba aplicando y soportando una sobrecarga ligeramente superior a la competición, de manera progresiva tras el entrenamiento de fuerza-resistencia general. Finalizado el entrenamiento de fuerza-resistencia general, los ejercicios se convierten progresivamente en específicos. Y ahora vamos a dar unos tipos de entrenamiento de fuerza-resistencia específica, donde generalmente en los deportes de resistencia se diferencian tres tipos de resistencia, de frecuencia de resistencia específica, Está el entrenamiento de corta duración, que son para pruebas de potencia anaeróbica láctica, de duración entre 30 segundos a 1 minuto. Están los de entrenamiento de fuerza de resistencia específica de media duración, que son para pruebas de capacidad anaeróbica láctica y potencia aeróbica, que son de una duración aproximada de 1 a 3 minutos. También está por último el entrenamiento de fuerza de resistencia específica de larga duración, para pruebas de capacidad y potencia aeróbica, de duración aproximada de más de 3 minutos. En cuanto a la duración, al principio se ejecutan series de duración ligeramente superior a la competición, pero con una intensidad menor, ya que la intensidad media con la que se avanza en el periodo específico aumenta la intensidad de la carga y disminuye el volumen de serie, así aproximándose al tiempo de duración de la prueba. Los deportes de situación tienen el gran problema de que sus movimientos tácticos implican que el movimiento empiece y acabe en la mente. Además, el movimiento y la aplicación de fuerza deben de tener una precisión perfecta, que se valora mediante la fuerza de resistencia específica, y eso adquiere un carácter dirigido y especial. Como podemos ver, pues están los elementos técnicos y los elementos tácticos. En estos tipos de deporte hablamos que la técnica individual originalmente construye la fuerza-velocidad. En la táctica individual decimos que la velocidad es muy importante, ya que la táctica individual se refiere al proyecto motor realizado después de haber leído la situación. Por otro lado, la táctica colectiva se refiere a la resistencia del equipo. Aparte de estas capacidades físicas, debe de añadirse procesos cognitivos y perceptivos. En esta diapositiva podemos ver que en los deportes de situación puede haber 4 diferentes dimensiones. Está la dimensión física, donde podemos ver los músculos agonistas, antagonistas que trabajan, la técnica, que son los aspectos dinámicos y cinemáticos, ángulos que podemos ver, la táctica, que es una toma de decisiones del jugador o participante, y la fisiológica, que son los aspectos aeróbicos, anaeróbicos. Ahí podemos ver en la imagen de abajo pues un ejemplo de una serie. Bueno, ahora vamos a ver los diseños de programas para resistencia muscular de corta duración, donde transcurrirá un tiempo de entre 30 segundos y 2 minutos, donde engloba disciplinas como el atletismo, natación, piragüismo, de corta duración, obviamente todas estas, y también pues los atletas acumulan grandes cantidades de ácido láctico, ya que durante esta actividad que es tan intensa tienen entre 12 a 20 milimoles por litro, lo cual demuestra que el sistema de energía del ácido láctico es un componente muy dominante
o por lo menos muy importante para el rendimiento de estos deportes o disciplinas. También en el entrenamiento de la resistencia muscular de corta duración, el atleta desarrolla una deuda de oxígeno. Y aunque la carga no es muy alta, tienen que hacer una ejecución explosiva de repeticiones a ritmo muy rápido, donde más o menos será el 40-60% de un RM. Bueno, y ya una vez que pasamos el de corta duración, pues pasamos a los diseños de programas para resistencia muscular de media y larga duración, donde un factor clave para mejorar en este rendimiento en todos los deportes que practican esta actividad es que dure más de 2 minutos. Pues unos ejemplos de estos deportes, disciplinas como son el boxeo, el remo, ciclismo en ruta, carreras a pie de biatlón, triatlón, son algunos de ellos. También pues el entrenamiento para la resistencia muscular de larga y media duración se practica siguiendo los principios del entrenamiento en intervalos, tanto de larga duración porque es extensivo y implica un tipo de actividad de larga duración y volumen elevado. También por último el sistema cardiorrespiratorio interviene durante todo el circuito porque el entrenamiento alterna los distintos grupos de músculos que hace que desarrolle la resistencia muscular y la resistencia aeróbica. Estas dos son muy importantes para cualquiera de los deportes que vamos a practicar aquí. El entrenamiento circuit training se puede usar desde la primera semana de la fase de adaptación anatómica. Aquí vemos una tabla donde se observan 3 circuitos progresivos como muestras de programas de entrenamiento de circuito. Tenemos en el circuito A, que es de peso corporal, donde hay como 7 estaciones. El circuito B, que también es de peso corporal, pero ya una vez combina con 2 minicircuitos, primera parte y segunda parte. Y el último, el circuito C, de mancuernas y balón medicinal, que este ya llega a 12 estaciones. El circuit training debe ser progresivo y a poder ser individualizado como mucho en parejas. Bueno, y ahora vamos con unas pequeñas conclusiones que hemos sacado de este trabajo, donde la primera es que la combinación de fuerza y resistencia pues se obtiene una gran resistencia muscular y los deportes requieren de un RM tanto de corta como media como larga duración. También el entrenamiento de fuerza se debe basar en la necesidad de priorización del deporte concreto y emplear métodos de entrenamiento específicos para cada fase de entrenamiento. Y por último, pues, el objetivo de la adaptación anatómica es adaptar los músculos de manera progresiva, en especial los tendones, donde su método más sencillo y más útil es en circuito. Bueno, pues ya llegamos a la bibliografía, donde estos son los libros, artículos que hemos usado para utilizar el trabajo, sobre todo recalcar el segundo, el de Bompa, de priorización del entrenamiento deportivo. Un saludo y nos vemos en clase.